Argentina. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena en la discusión de lo que viene pasando en la Argentina. No vamos a caer en la tentación, en la trampa de meternos en esa suerte de bucle que es la coyuntura. No vamos a caer en esa trampa, en esa tentación apetecible, entendible, legítima, sino nosotros queríamos esta semana compartir un estudio que hemos hecho en estos últimos 2-3 días. Me explico. Queríamos saber exactamente cómo piensan los que no votaron a Javier Milei. Queríamos preguntarle a buena parte de la ciudadanía argentina, son 11 millones y medio de votos en segunda vuelta, 11 millones y medio de votos en segunda vuelta, que no quiso votar, que votó en contra de Javier Milei. Es una población muy heterogénea, donde hay una fuerte militancia, pero hay gente simplemente votantes, que no militan en el día a día, no forman parte de ningún partido político ni de ninguna organización. A todo este universo heterogéneo, pero que coinciden que no son votantes de Javier Milei, queríamos tener una suerte de termómetro de qué piensan. Hemos hecho una gran encuesta, que son más de 10.000 consultados y consultadas. Hasta anoche, que miré los números, 2 días y medio teníamos más de 10.100 y algo de personas que habían respondido con esta condición, insistimos. También representan a todo el territorio argentino y representan a todas las edades argentinas y representan a todos los niveles de estudios en la Argentina. Es un poco porque hemos mirado bien los datos para que no haya un sobrepeso de un sector más que de otro y que no tengan realmente representatividad correcta con lo que ocurre en la población argentina. Y vamos a compartir, el lunes lo vamos a publicar íntegro en la página web de CELAC Data, pero también vamos a sacarlo en las redes sociales de La Pizarra. Sin embargo, vamos a compartir cuáles son los principales hallazgos de esta gran consulta. Insisto, 10.100. Es un número muy amplio como para tener termómetro, un olfato fino de lo que está pensando esta población más activa políticamente que no votó a Javier Milei. Evidentemente tiene un sesgo, que es una población más activa, ¿no? Que participa más. Pero nos interesa saber cómo piensa esa población más anti-Milei en términos de no haberle votado. Algunos hallazgos, y los voy poniendo para no marear tanto en cifras, me quedo más con los hallazgos cualitativos de un estudio cuantitativo, que yo creo que como hay que leer a veces este tipo de estudios, de este tipo de estudios. Yo creo que es esperable, voy a poner algunas cosas esperables, que es esperable que la gran mayoría de esta ciudadanía no votante de Milei cree que todo va a empeorar en los próximos meses en materia económica. Yo creo que hay muy poca expectativa al interior de la población que no comulga, que no avala, que no apoya a Javier Milei. Lo digo porque muchas veces hablamos, la sociedad argentina está expectante, de que puedan mejorar las cosas. La sociedad, gran parte de la sociedad que no votó a Javier Milei, no tiene mucha expectativa que las cosas vayan a mejor, mayoritariamente. También hay una mayoría de esta ciudadanía no votante de Javier Milei que cree que esta no es una crisis más económica como las que ha habido a lo largo de la historia en la Argentina. Si lo dijéramos de otro modo, no creen que esta sea como la del 2001 y como tantas otras. La gran mayoría de esta población no votante de Milei cree que esta crisis económica actual es más profunda y va a dejar más huella en los próximos años que las que se han tenido anteriormente. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. Y no es porque lo haya dicho esto mayoritariamente la población más joven, que no tendría por qué tener memoria, porque no lo vivió. Estamos hablando de parte de la población con más edades que vivieron y sufrieron la crisis del 2001, que dicho sea de paso, hicimos una buena investigación con Leandro. Si uno revisara los titulares del año 2000 y 2001, eran muy parecidos a los que tenemos hoy en día en la Argentina. Los datos de inflación de 24 meses, año 2000 y 2001, 16 de 24 meses había inflación negativa, 20 y 21, antes de que estallara todo por los aires y se fuera todo, dicho teóricamente, a la mierda. Esto ocurría en el 2000 y 2001.
La pregunta que hay que hacerse ahora es en qué momento de la convertibilidad estamos. Esta es una pregunta que ya estamos trabajando con Guillermo Glietti y con Mariana Dondo. ¿En qué momento macroeconómica y microeconómicamente de la convertibilidad estamos? ¿Estamos ya en la fase más parecida al estallido? ¿Estamos a la mitad del camino? No estoy hablando de cuánto la gente lo va a metabolizar culturalmente. Estoy hablando de en qué momento económico se está de la convertibilidad. Esa es la pregunta que hay que hacerse con rigor. Sin embargo, insisto, la ciudadanía a día de hoy piensa que esto va peor que el 2001. Es interesante porque la gran mayoría también de esta población, insisto, que no votó a Javier Milei, cree que la inflación es verdad que va a menos, pero que lo ha hecho a costa de una fuerte contracción de salarios y consumo. Y esto es interesante y es positivo que la población que no votó a Javier Milei tenga conciencia de que así sí, así se puede resolver la inflación. La paz de los cementerios, decía recientemente Axel Kicillof parafraseando a Keynes. Es decir, y sí, si hacemos que nadie consuma y nadie puede ir a un supermercado, la inflación va a acabar siendo estable, a precios inalcanzables. Porque no es que bajen los precios, sino que los precios están tan altos, que se quedan ya quietos. Pero la gente no puede ir a comprar a esos precios quietos y estables, porque son inalcanzables. Bueno, buena parte de la ciudadanía que hemos consultado, insisto, consulta de más de 10.000 personas, que no votó a Javier Milei, cree que sí, la inflación la resolvieron, pero no de manera virtuosa. Otra pregunta. Cuando le preguntamos a la ciudadanía no votante de Javier Milei qué es lo que más le preocupa de lo que ha hecho Javier Milei, en qué habría que mejorar inmediatamente, fíjense que de todas las preguntas que había, de todas las, mejor dicho, respuestas que había, lo que ya empieza a ser un gran consenso en esta parte de la población más politizada en contra de Milei es el salario. Los problemas son de salario. Y esto es un buen aprendizaje para la clase política. La clase política debería de estar hablando sobre los salarios. No digo que no haya que hablar sobre otras temáticas. Por ejemplo, si le pregunta por el tema de falla en la financiación de las provincias, que es importante, la ciudadanía no es lo que te está diciendo como prioridad. Cuando tú le preguntas por otros aspectos, claro que ven importante, todas los ven importante, los precios, la salud, pero cuando le dice, elígeme una de todas, los salarios. Y en cambio, ahí hay una disociación con lo que sería la mayoría de los discursos que tiene hoy en día la clase política opositora. Se habla muy poco de salarios y se habla mucho más de otros aspectos que, insisto, son importantes, pero que no sintonizan con lo que la ciudadanía pone encima de la mesa como centralidad. Ranking número 1, salario. Hay una pregunta que se la voy a hacer a mi equipo. A ver, ya que estamos haciendo encuesta, hago un poquito la encuesta. Ahora se han puesto todos nerviosos ya mi equipo, ¿no? Sí. Si yo le pregunto... Son preguntas, no, todavía no son de internas. Todavía. Me interesan mucho más las temáticas. Si yo le pregunto, ¿hay que hacer una reforma constitucional en este momento, sí o no? Vaya. No. Leandro. Definitivamente no. Flavia. Concuerdo. Gaby. Wow, es súper difícil tu pregunta. Yo diría que sí. Yo prefiero intentar. Es muy interesante, porque es una pregunta Valiente. que se la haces a la población que no quiere a Javier Milei y es un debate. Hay que ir por la vía de una reforma constitucional. Fíjense que tres noes, ¿no? Aquí en la argentinidad, 3 noes. Gaby dice que sí, yo voy a contestar también, ¿eh? Yo creo que sí. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Modo Gustavo Petro, lo tuyo. No, absolutamente hay que disputar todo. El día que retrocedes porque la coyuntura es adversa es cuando ya has retrocedido para siempre. Son argumentos, cada uno tiene el suyo y son todos legítimos porque todos tienen pros y contras. Aquí nadie tiene la verdad. Es una discusión política que hay que dar. Insisto, es una discusión política que habría que dar. Bueno, es interesante. Inclusive, Alfredo, si alguien pensaría que no, porque la correlación de fuerzas hoy es desfavorable para quienes no votaron a Milei, si lo creen así, pues no hay otra manera de cambiar la correlación de fuerzas que haciendo política y discutiendo y debatiendo y disputando las ideas centrales. Si no, nos vamos todos a casa y dejamos que hagan lo que quieran. Es un buen debate este. Es un buen debate para que tuviéramos en Argentina permanentemente todos los que no estamos de acuerdo con Javier Milei. O sea, es un debate legítimo, necesario, yo diría, saludable. Es más, sigo añadiendo
¿Quieres decir algo? Vaya, sí, dale. No, te quería preguntar qué había respondido la A gente. eso iba. Fíjate que la gran mayoría de la población que no votó a Milei coinciden con Bahía, Leandro y Flavia. Consideran que no es el momento de hablar de reformas constitucionales. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Pero de eso se trata la discusión política. De eso se trata. La gran mayoría no. Yo siento que la gran mayoría no, porque tampoco es una discusión de la dirigencia y de la conducción política. Quizás, Cristina, lo has deslizado más de una vez, y yo creo que es un debate. De hecho, en el último podcast que le hacen una entrevista a Cristina muy interesante, ella ya plantea la importancia que tienen las reformas constitucionales. Y como siempre, en una reforma constitucional tienes que argumentar y discutir para construir mayoría. Este es un debate importante. Hay otra pregunta difícil. ¿Durará todo el mandato Javier Milei? Sí. Sí. Sí, respondí que sí. Gaby. Sí. Yo creo también que sí, y en cambio acá está más dividido. Hay casi mitad-mitad. La ciudadanía, no sé si es por deseo o no, no lo sé, pero la mitad cree que va a tener más dificultades y otra que seguro va a llegar hasta final de mandato. ¿Es un debate? No, porque no es un debate de posiciones, sino de perspectiva, ¿no? De saber si va a pasar o no va a pasar. Hay otra pregunta que yo diría que es de las más relevantes. Hay otras preguntas que hemos hecho sobre las PASO, ¿no? ¿Deben ser eliminadas? ¿Deben seguir estando tal como están? ¿O deben estar pero ya no deben ser obligatorias? Hay bastante división de opiniones. Yo diría que no hay nada que prevalezca lo uno sobre lo otro. Se nota que no es un debate donde hay una posición clarísima a favor de eliminarlas o de dejarlas igual o de modificarlas. Esto me parecía que era interesante porque hay aspectos que no están claros al interior de un bloque ideológico que no están de acuerdo con Javier Milei, pero en algunos aspectos no lo tienen claro. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, de cómo luchar contra los temas de inseguridad, hay un consenso absoluto en la población no votante de Milei, más politizada, que es que no creen que la forma de resolver el tema de inseguridad es con más penas casi de muerte a lo Dina Boluarte, que acaba de ahora de proponer esta locura en el Perú. Se plantea mucho más que si resuelve lo económico, resuelve lo educativo, en el corto o mediano plazo vas a tener resultados por lo menos más duraderos. Hay bastante convicción y consenso al interior, insisto, de esta votante no Milei. Había una pregunta que dudé todo el tiempo si la decía o no la decía públicamente. Le di bastantes vueltas, porque la pregunta es difícil, y es si hay que adaptarse, mejor dicho, si hay que, para derrotar al proyecto de Javier Milei, ese sería el preámbulo, para derrotar al proyecto de Javier Milei, ¿hay que profundizar las ideas que ya se tienen y las convicciones? ¿O hay que adaptarse y moldearse a lo que está proponiendo Javier Milei? ¿Vaya? Me costó esa. Creo, no, la primera opción. ¿Leandro? Nunca adaptarse. ¿Flavia? Estoy un poco más dividida que mis compañeros. No estoy tan segura de que no haya que dar una disputa también en la batalla de lo que se está discutiendo hoy en día. O sea, si bien creo que siempre hay que mantener las convicciones, también creo que hay que escuchar lo que interesa en este momento. ¿Gaby? Yo creo que hay que mantener las convicciones, pero saber que estamos en una realidad diferente a la que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Es decir, si le seguimos hablando a trabajadores formales que ya no existen, mayoritariamente en Argentina, pues no le estamos respondiendo a la gran mayoría de la población que es informal. Quiero ser para ser muy riguroso. No es tanto eso lo que está preguntando, sino si tienes que adaptarte a que el individualismo sea mayoritario en la sociedad Los argentina. valores, digamos. No estoy hablando tanto de, yo te entiendo perfectamente y creo que suscribo lo que dice Gaby, al marco dominante es que si hay una mayoría de trabajadores ya no formales o empobrecidos y el modelo ha cambiado, evidentemente te tienes que acomodar a un nuevo contexto. Eso no creo. Ahora, la pregunta va más a que si tú presupones... Uno. No, es la opción 1. Bueno, fíjense, y aquí quiero ser muy claro, la mayoría piensa que hay que adaptarse. Y ahí sí, respeto y entiendo. Allí también me dicen desde producción, me levantan la mano, un rotundo. Yo creo que es una alerta de la derrota en la batalla cultural. Es una alerta de una potencial derrota. No digo que lo sea. Porque ahí lo que estás partiendo es que crees que la sociedad ya se ha convertido en sus sentidos comunes mayoritariamente conservadora. Y al menos desde mi punto de vista, yo pienso que la sociedad en algunos sectores, en algunos vectores
es conservadora, pero en un conjunto grandísimo de vectores es a favor del Estado, de lo público, de lo nacional popular, de lo que quieras llamarle. Pero es un debate, ¿eh? Es un debate que más allá de tener o no razón, que no es el caso, es un debate que hay que dar a cielo abierto. Hay que discutir, son los temas que yo creo que hay que discutir. A mí me parece que si va en la lista de las legislativas intermedias Pepito o Juanita, la verdad que me importa un poco menos. Me importa mucho más si Juanito o Pepita comulga con la respuesta 1 o la respuesta 2 de esta pregunta. Me resulta un poquito más interesante esa cuestión de fondo que no tanto el exceso de nombres y apellidos, que está bien, pero quiero saber qué piensan esos nombres y apellidos, para que luego no nos encontremos con algunas sorpresas horrorosas de que votan de una u otra manera. Y ahora voy a entrar, hay un conjunto de otras preguntas. Claro, todo el mundo va a decir, Alfredo, pero dale, decía algo de... Dale, Alfredo. Dale, decía algo de los nombres y Estábamos apellidos, esperando porque yo sé que tenemos ganas. Bueno, voy a decirlo así en modo muy titulares. Yo creo que la gran mayoría de esta población no votante de Javier Milei, sin ninguna duda, en términos de imagen positiva, los que están en el altar son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, con una diferencia sideral respecto a cualquier otro líder y lideresa por los que hemos preguntado. Y cuando los digo que están en la cima, están claramente en la cima. Claramente en la cima. Yo creo que hoy en día el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner no se cuestiona y el liderazgo de Axel Kicillof tampoco. Y habíamos preguntado por otros. En todos los otros nombres que hemos puesto, todos los nombres no son importantes. El que sigue detrás es Juan Grabois, en imagen positiva. En el escalón, ¿no? Siguiente, en un peldaño siguiente en imagen positiva, en quién sería el líder que te representa en este espacio, quién debería ser el candidato presidencial. Insisto, arriba del todo es Cristina y Axel con una diferencia sideral. Después llega Juan Grabois y luego el resto. Y cuando digo el resto no pongo nombres y apellidos porque suena feo, pero en la encuesta lo pueden ver. Está el resto. No es despreciable, sino simplemente que es que hay una claridad respecto a quién están arriba. Esto te hace pensar que todo aquel que ha votado, y hemos hecho un cruce, que mayoritariamente dice que sí a Cristina y que dice que sí a Axel, no busquemos cizañas. No tiene sentido porque le están apoyando a los dos. De hecho, es curioso porque cuando miran por arriba es clarísimo, pero así muy claro, muy claro, muy claro. Axel Kicillof, en todas las preguntas que hemos hecho de él, es un líder indiscutible. Se le proyecta presidenciable, se le tiene imagen positiva de él. O sea, hoy en día, yo pensaba que era un termómetro que yo tenía cada vez que me tocaba dar una charla. Hoy en día, con 10.100 personas consultadas, la figura de Axel es indiscutible y la figura de Cristina también es indiscutible. No podemos buscar ahí. Matices va a haber, claro que va a haber matices, por muchas razones. Pero de matices a buscar la grieta al interior de ellos dos, me parece que no. El resto sí que es cierto que no están en esta gran disputa. Hemos preguntado también por los medios de comunicación. No voy a decir los números acá porque me van a matar mis compañeros y compañeras, ni colegas ni colegas. Mayoritariamente la mayoría de los referentes de los periodistas, las periodistas en este espacio de que no votaron a Milei, tienen una imagen muy positiva, muy alta. Muy alta. Nombres y apellidos que casi todos tienen un saldo positivo, con algunas excepciones que hay más regulares. Mayoritariamente son posiciones muy altas. Es interesante cuando consultamos también por los medios de comunicación, y aquí quiero tirar un poco para casa. C5N y Radio 10 es el espacio que más, que es que más. Después hemos hecho otras preguntas de todo. También hay otros, ¿no? No quiero dejar de mencionar al Destape, no quiero dejar de mencionar a Página 12, que tienen a la Radio de las Madres de Mayo, porque no se trata aquí de discutir, sino de ver que tienen imagen positivas, casi todos muy elevado, y yo creo que es sumamente interesante. Y luego hay otras preguntas internas que las vamos a dejar para el lunes, que ya seguiremos dando a cuentagotas todo este tipo de información. Insisto, es una consulta de 10.100 personas que no votaron a Javier Milei, y como verán hay consensos y hay disensos, y lo interesante es que se discutan de ciertos aspectos de la política en la Argentina.